Buenas noches, hermanos. Saludo a esta casa. Primero que nada, el privilegio es mío. Qué honor compartir junto a los padres y los que administran esta casa, los pastores Palma, apóstoles Dávila, gracias por el tremendo privilegio. Hoy es como que una noche para poco protocolo de saludo por la hora. Quizás mañana pueda ser más expansivo, pero qué privilegio. He estado toda esta tarde conociendo en parte que el Señor siempre se reserva para cuando estamos juntos, darnos mayor claridad de lo que Él quiere darnos en una geografía puntual, en esta asamblea que se ha producido en este fin de semana. Y damos gracias a Dios porque la palabra que acabamos de oír, la plenitud concentrada en pocos minutos, nos orienta, nos pone un fundamento y también da testimonio de que hay algo puntual que Dios quiere traer no solamente a esta congregación, sino en cada cosa que nosotros representamos y más allá, porque esto es imposible de medir a dónde llega cuando la palabra es impartida. Así que estamos en una profunda y bendita tensión. Yo creo que nosotros experimentamos la tensión de la cuerda de un instrumento. No puede estar tan relajado que desafine, ni tan tenso que se rompa. Por lo tanto, encontrar el punto de afinación para que nada se nos pierda es una responsabilidad de cada uno de nosotros también. Y asumo absolutamente lo que acabamos de oír. Amados, en esta noche quisiera, creo que con la gracia y la ayuda del Señor, mañana tendremos alguna participación, así que usted no se preocupe por el tiempo. Cuando se cumplan unos minutos terminaremos, usted pondrá una pausa y mañana la levanta y continuamos. Solo que traten de no juzgarlo todo, porque por una cuestión de tiempo vamos a dispensar la palabra, porque creo que en el Espíritu tengo un gran testimonio de lo que acabamos de oír. Creo que cuando nos encontramos como pueblo, como casa, como la iglesia del Señor, nos damos cuenta que estamos viviendo en un tiempo de muchos privilegios, más allá de la circunstancia que podemos ver en lo natural. Somos una generación que Dios nos ha permitido ver desde la superficie muchas cosas. Es como uno cuando se va arriba de un avión y casi todo ahora tienen su mapa, y uno ve el avión que cruza. Podríamos decir, como decía la tía de un amigo mío, conocí a España, estuve en el aeropuerto de Madrid y lo vi todo. Así dijo, ella vino muy entusiasmada, ella anciana ya, venía de otro lado, dijo, yo tuve la oportunidad de conocer Madrid, estuve en el aeropuerto. ¿Y quién puede negárselo? Tampoco uno podría, no, usted no conoció nada. No se trata de crear una controversia, solamente marcar un nivel de conocimiento. Cuando el conocimiento puede ser amplio, todas las palabras nos suenan como que las conocemos. Y somos una generación privilegiada porque Dios nos ha dado un tiempo de abanico de conocimiento. Y hoy las palabras pueden ser un doble riesgo, que suenen tan conocidas a que pierdan impacto, o puede ser en el espíritu, que como ya las conocemos, sabemos a dónde ahondar, que era un poco el tema que quería compartir con ustedes. Dónde cavar, a dónde no dar por supuesto absolutamente nada de lo que el Espíritu está hablando a nuestras vidas. Entonces yo creo que hoy estamos teniendo en el Espíritu un vocabulario, poca cosa que se esté instalando un vocabulario
espiritual en el pueblo de Dios, que ya no tengamos que estar explicando tanto las palabras, sino tratar de ir encontrando en el lugar a donde vamos cuál es el punto y cuál es la manera en la que todos podemos ser alimentados y retroalimentados. Yo no he venido aquí solo para compartir con ustedes el estar en esta nación. Dios sabe lo que significa Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay para nosotros. Estar en esta geografía es también algo de saber que nos vamos a retroalimentar en el Señor, como por lo menos a mí ya me sucedió en la primera parte. Lo primero que quisiera en el Señor compartirle es de dónde aprendieron los que nos enseñaron. Y si usted quiere tomar nota y está tomando nota, tome y ponga allí de dónde aprendieron los que nos enseñaron y de dónde aprenden los que nos enseñan. Este es un punto que es clave porque yo creo que esta generación está siendo también por el Espíritu, estamos siendo enseñados a aprender. Enseñados a aprender. No solo subirnos a una plataforma como esta y aprender, sino ser enseñados a aprender. A aprender no es algo que nosotros traigamos naturalmente. La mayoría de nosotros vemos a nuestros hijos, yo soy padre de 6 hijos, y los primeros 20 años de mis hijos han estado en manos de personas que en realidad yo nunca he conocido la profundidad de las cosas que ellos le han enseñado a mis hijos. Con la ventaja de tener a un niño absolutamente vulnerable, si queremos usar un vocabulario bíblico para llegar rápido al punto, es sin fortalezas. Nuestros niños a partir de los 3, 4 años son expuestos a personas a donde ellos creerán todo lo que les diga. Todo lo que le dicen, si 2 más 2 es 4, ellos lo creerán, y si ellos no contestan como se les enseñó, tendrán una mala nota y serán estigmatizados como personas que no aprendieron. Pero nosotros, en términos de la edificación del cuerpo de Cristo, tenemos algunas cosas que como generación tenemos la oportunidad de resolver, que es aprender a aprender. Porque aquí yo no veo personas en lo biológico, en lo natural, de 5 o 6 años, sino que vemos a personas que ya en la vida hemos construido formas de pensar aún en los asuntos a los que le llamamos espirituales. Entonces aquí en este ámbito no hay un grado de vulnerabilidad más que aquel nivel de espiritualidad que cada uno de nosotros poseemos. Pero cuando estamos siendo impartidos y estamos siendo enseñados en la palabra, empezamos a crear nuestras propias controversias, ya sea que sepamos lo que se nos está hablando o no. Por lo tanto, esta generación está siendo por el Espíritu enseñada a aprender. Enseñada a aprender. Y estamos no solamente con un vocabulario, sino que estamos mejorando. Hace años atrás decíamos, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no dijo Pablo. Eso no dijo Pablo. Y además rematamos Filipenses 4:13 para que rime. Pablo no dijo Filipenses 4:13, Pablo dijo todo Filipenses. Él dijo Filipenses 1, 2, 3 y 4. Y eso que nosotros citamos no es lo que Pablo dijo. Lo que Pablo le dijo a los filipenses es un todo mayor a lo que yo estoy repitiendo. Y eso no es que es. ¿Y qué problema tenemos? Tenemos un problema de que estamos entendiendo por el Espíritu cada día más, porque a Dios le ha placido darnos a conocer los misterios del reino y se los está dando a conocer a sus hijos, y lo está revelando esto en Cristo, no fuera de Cristo, sino en Cristo. ¿Cuáles son los verdaderos daños estratégicos que el pecado produjo en el hombre? Y eso está siendo dado a conocer
Porque generación tras generación Dios ha ido revelando y mostrando. Igual que en una guerra, cuando una bomba da en el blanco, se producen dos tipos de daños, el estratégico y el colateral. ¿Cuál es el estratégico? El objetivo, aquello que se trató de dañar. Pero siempre en una guerra hay daños colaterales. Eso fue también lo que produjo la muerte en el hombre, producto del pecado. Hubo un daño estratégico y hubo daños colaterales. Dios, como toda nación en lo natural que quiere manejar el poder y el gobierno sobre los asuntos, Dios se reservó como secreto de Estado cuáles fueron los daños reales que produjo el pecado. Anótelo allí, secreto de Estado. Dios nunca, así de la misma manera que después de 30 años nos enteramos qué pasó en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, lo que sucedió en el 9/11. Toda nación que tiene aspiraciones de gobierno guardan como secreto de Estado las verdades de un daño. Y Dios no ha sido la diferencia. Él inauguró la estrategia. De hecho, que nadie supo, como a través de su Hijo, cuáles eran los verdaderos daños. Y cada generación debió de progresar en el entendimiento de los daños para poder entender el tamaño de la salvación. Vamos, hable conmigo y declare esta palabra. La revelación y la luz de los verdaderos daños no es para deprimirnos, sino para cobrar la magnitud de nuestra salvación. Entonces Dios dispensa luz sobre los daños para que nosotros magnifiquemos el tamaño de salvación que nos ha sido otorgado. Por lo tanto, no estamos hablando de que Dios tiene vergüenza sobre el hombre, sino que Él está cumpliendo su propósito generación tras generación. La predicación del Evangelio consiste en dar a conocer cuál fue el propósito eterno de Dios antes de que todas las cosas fuesen creadas. Vivimos para eso. Y yo creo que Dios también está dando luz y nos está haciendo definir ante el mundo. Yo cada vez que tengo que ir, gracias a Dios, una vez al año, y para control al médico, yo observo que cuando voy a diferentes médicos, el médico que me atiende a mí no está pensando a qué vendrá Juan. Si voy al cardiólogo, el cardiólogo sabe que yo le esperaré en la puerta porque me voy a revisar el corazón. Si voy al dermatólogo, el dermatólogo sabrá que lo que está allá afuera esperando es alguien que va a tener un problema en la piel. Es decir, en lo natural, todos nosotros nos paramos en la puerta sabiendo que detrás de esa puerta hay un profesional que se dedicará específicamente a algo. Uno nunca sabe lo que hay detrás de la puerta de un pastor. Por eso, pastores presentes, esto es un mensaje para salud de su vida. Usted tiene que declarar su profesión, a qué usted se dedica. Usted no puede atender todas las cosas, cualquier cosa, en cualquier momento, porque nosotros sí tenemos algo a lo que nos dedicamos. Nosotros no abrimos la puerta de la oficina y sabemos si el que está allí tiene problemas de familia, problemas de salud, si se peleó con la esposa, con el esposo, con el hijo. Y además el orgullo humano hace que a las 9 de la mañana venga alguien y te diga que usted, un poco más, no es la cuarta persona después del Espíritu Santo. Hoy, pastor, usted lo más. A las 10:15 alguien te está diciendo que ya no quiere ir más a la iglesia porque ha sentido que la iglesia es el techo. ¿Quién puede con semejante tensión poder ser efectivo en la tierra? Mas nosotros hoy sabemos por el Espíritu cuál es nuestra profesión y a qué nos dedicamos, en qué gastamos nuestra energía. Que aquel propósito eterno que Dios se hizo en su Hijo antes de que todo fuera creado, antes de que usted y yo apareciéramos en la escena, Dios tenía un propósito, y ese propósito era darse a conocer, y darse a conocer a través de su Hijo. Todo lo demás son asuntos colaterales. Todo lo demás es asunto colateral. El apóstol Pablo hablaba de estratagemas de las tinieblas, no está hablando de poder, está hablando de estrategias.
Y una de las estrategias que las generaciones sistemáticamente podemos caer es quedarnos en los daños colaterales, en lo que en realidad no era el objetivo. Pero hoy, por el Espíritu, Dios que está trayendo luz y entendimiento en cuál fue el daño objetivo. ¿Para qué? Para que seamos personas que nuestra vida, ministerio, propósito esté enfocada en el objetivo. Porque si yo puedo afectar lo objetivo y revertirlo, lo colateral también va a ser restaurado. Porque sea colateral no es que deja de ser importante, solamente es colateral. Y que el hombre haya comido de lo que nunca debió comer es colateral. Que el hombre se haya enfermado es colateral. Que el hombre haya tenido problemas matrimoniales es colateral. El daño objetivo es que aquella imagen de aquel hijo que Dios quería manifestar fue afectado. Dios recogió como secreto de Estado y dejó al hombre por miles de años girando alrededor de lo colateral, hasta que venido Cristo ha sido recuperado el objetivo. Desde hace 2000 años estamos siendo notificados que Dios tiene algo, un enfoque puntual. Yo sé que esto daña nuestro concepto en un mundo humanista, pero el hombre no es el objetivo. Es decir, una de las cosas que ofende la mente humana a medida que el Evangelio, como buena noticia, se va predicando con mayor exactitud, es el desprotagonismo del humano. Y no me lo haga que lo diga 2 veces, porque ya está difícil. Dígalo usted 10 veces si puede, ya que se ríe. Y este desprotagonismo no es algo contra la naturaleza humana, porque si hay algo que me gusta a mí es que Jesucristo es hombre, y que la naturaleza del hombre no es ajena al propósito de Dios, pero el ser humano como ser habitante en la tierra y que habitamos el tiempo, no somos el centro de esto. El centro de esto es el Hijo, que sea dado a conocer al Hijo en toda su dimensión, y te hará falta una eternidad para llegar a este conocimiento, y eso nos anima y eso nos fortalece todos los días, que sus riquezas son inagotables en Él. Por lo tanto, predicar el Evangelio no es comenzar con una expresión negativa, es con una expresión objetiva. ¿Cuáles son los daños objetivos que produjo el pecado en el hombre? ¿Para qué? Para que mientras que habitemos este cuerpo, tengamos el entendimiento, llámele usted madurez, crecimiento espiritual, salvación, santificación, son todas palabras que dan hacia lo mismo: restaurar aquello objetivo y colateral, absolutamente todo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Este era el código que podemos ver hasta donde podemos ver, y todo, no digo podemos ver o puede ver una élite, todos como generación. Una de las cosas que observamos en la pluma del apóstol Pablo es que el apóstol Pablo había entendido algo sobre este propósito eterno. Había entendido que aunque la experiencia con Dios es algo personal, no puede quedar mucho tiempo en una persona. Es decir, no hay tal cosa como ciertos procesos que nosotros manejamos. Voy a repetir esto porque una de las cosas que sentimos también es que a veces no tenemos todas las palabras para poder, por lo tanto, ore para que Dios ponga palabras en nuestra boca y podamos decir en poco lo mucho, y esto va a ser una conexión en el Espíritu. El apóstol Pablo no manejaba unos principios como después de 2000 años nosotros manejamos. Nuestra salvación comienza siendo algo personal e individual.
La diferencia de impacto entre la vida de la iglesia apostólica del primer siglo y del segundo siglo con nosotros son los manejos de los tiempos, cronos, en cuanto cuánto tiempo debe de pasar entre que algo personal se haga corporativo. Cuando usted ve que algo está manejado cronológicamente, al carcelero de Filipo, Pablo no le dijo, bueno, será un proceso que tu familia se va a salvar. Es decir, cuando nosotros tenemos luz y creemos que nuestros hijos, porque tienen 6 meses o 2 años, todavía no están a tiempo, y vamos a esperar hasta los 15 años a ver qué hace en la iglesia, esos códigos hacen que las generaciones se trunquen. Por eso usted en la Biblia va a leer palabras como inmediatamente, rápidamente, seguidamente, puso después Dios, luego el Señor, porque en la vida del Espíritu no hay un manejo del tiempo. La libertad nunca es libertad si no se hace contagiosa y pandémica. Pero eso vamos a tratar de verlo un poco más mañana. Porque tenemos que irnos, ¿verdad? Y yo le prometí al pastor, porque entiendo las dinámicas de las ciudades hoy. Es un milagro que haya personas así hoy y que hayan estado de temprano. Diga conmigo, aprendiendo a aprender. ¿De dónde aprendían los apóstoles? ¿De dónde aprendían los profetas? Bueno, acá hay un punto que vamos a pasarla rápido, pero usted podrá no solamente ahondarlo y cavarlo, sino mejorarlo. Los hombres del Antiguo Testamento hasta Cristo tenían una fuente para aprender acerca del propósito eterno de Dios, las Escrituras. Las Escrituras. Los apóstoles también tenían esa fuente, las Escrituras. Yo creo que eso ni siquiera hace falta ahondar más hasta este punto, las Escrituras. Ahora, personas como los apóstoles que desarrollaron después de la cruz el mensaje de Cristo y llevaron de nuevo al tema global el propósito eterno de Dios, además de las Escrituras, ellos mejoraron su fuente de aprendizaje y a la Escritura le pusieron la naturaleza. Hay 2 maestros que enseñan a los hijos acerca del propósito eterno de Dios. Primero, la naturaleza. Segundo, las Escrituras. No le estoy dando orden de importancia. Estoy hablando que la naturaleza que portamos es el primer maestro de nuestra doctrina. Hasta Cristo, las Escrituras eran la fuente en la que las personas conectaban el conocimiento de Dios. Venido Cristo, aparece, y sobre esto podremos hablar un poquito más mañana, la naturaleza. La razón por la cual usted no ve a un perro yendo a la escuela para aprender a morder es que su primer maestro es ser perro. Ejemplo gastado si lo hay, pero siempre llena algo y ayuda a otros y a mí a entender con mayor profundidad que cuando nosotros experimentamos la nueva naturaleza en Cristo, la nueva naturaleza no es un punto dogmático, es un maestro incorporado a nuestra vida. Por lo tanto, cuando Pablo dice, porque yo recibí del Señor, casi todos nosotros quedamos así. ¿Y yo cuándo voy a recibir? Usted también recibe del Señor. Primero porque usted sabe la Escritura, pero también porque usted tiene un maestro adentro suyo, que es la naturaleza de Dios impartida a nuestras vidas. Por lo tanto, ¿de dónde aprenden los que nos enseñan? ¿De dónde aprenden los que predican? ¿De dónde? Si alguien te
usted dice que solo aprende de la Escritura, entonces usted y yo tendremos un mundo lleno de dogmas y con una doctrina conductual. Pero si lo que aprendemos y predicamos, además de la palabra, que son las barandas y son el piso para no desviarnos como generación de la verdad, tenemos el maestro que nos enseña, porque Dios, cuando nos dio la naturaleza de Él, no la dio para que la celebremos en una canción, no la dio para que nos enseñe. Hacemos lo que hacemos porque tenemos una naturaleza que opera en nosotros, enseñándonos por vida las cosas que pertenecen a Dios. Pasamos ese punto. Esa naturaleza en nosotros se convierte en un maestro poco usado por la iglesia en los últimos años, porque cada vez que esa naturaleza divina se expresa a través de los santos, esto pone en riesgo todo lo establecido por hombres. Usted puede tener un caballo domesticado, 2 caballos domesticados, 100 caballos domesticados. No puede domesticar a todos los caballos del mundo. Usted puede tener un mono en un zoológico, 2 monos en un zoológico. Puede tener 150 monos en un zoológico. Pero Dios no ha creado una iglesia zoológico para establecerla dentro de 4 rejas en una ciudad. Dios no ha creado un zoológico para que gente con su naturaleza viva metida en un cerco y ser de exposición para quienes quieren reír, enojarse o alejarse por ella. No somos la iglesia zoológico. Dios ha traído su reino a la tierra. Somos una especie creada en el salvajismo de su reino en términos humanos. Se puede sobrevivir al horno, se puede sobrevivir a los ríos, se puede sobrevivir a los mares, se puede sobrevivir a Egipto, porque es una naturaleza indómita por los hombres, y esa naturaleza es la que enseña a que vivamos la vida en el reino de Dios. Entonces tenemos que tomar una decisión. Si somos animales domesticados, y por favor superemos el del aguilucho que fue criado por una gallina, y que superémoslo ya, ese. Vamos un poquito más arriba. Yo sé que se lo acabamos de poner el sábado pasado como ejemplo, pero ¿cuántos creen que podemos graduarnos? ¿Cuántos creen que podemos ir? Ya dejemos al pobre aguilucho que fue criado por un gallo y una gallina, y ya mejoremos nuestro ejemplo, porque lo que opera en nosotros es la naturaleza de Dios. Con esta plataforma espiritual, por lo que queda en usted y en mí, de dónde aprenden o de dónde aprendían los que nos enseñaron y escribieron las Escrituras, uno puede llegar a entender de que la versión apostólica en las Escrituras, en las cartas apostólicas, respetan permanentemente este principio. Si bien es cierto, el apóstol Pablo, como Pedro y otros, habían logrado una presencia entre las personas, la manera en la que ellos estaban presentes personalmente era muy baja a lo que nosotros podemos considerar. Si uno hace una ecuación, ¿cuánto tiempo pasaba Pablo con las personas y los resultados que tenían? Cuando uno hace la ecuación, eran un punto y una coma en un libro. La mayoría de las cosas que los creyentes expresaban era porque ellos habían aprendido a aprender de la naturaleza que les había sido impartida en el nuevo nacimiento. Esto no significa, ni tiene una contraindicación, ni con apóstoles presentes, ni con pastores presentes, pero mostrado está que la presencia de una persona cerca suyo no es prueba contundente de que usted y yo podamos ser personas que entendamos el diseño del propósito eterno de Dios. Si usted asistiera a una iglesia a donde el pastor el domingo que usted no vino, lo llamara el lunes y le preguntara por qué y por qué falta, y usted se siente como así, como porque hay gente que todavía se siente que es especial para Dios. Yo a veces estoy hablando con una persona y me dice, sí, usted dirá lo que dirá, pero yo me siento especial para Dios.
está bien, si eso lo hace feliz, está bien. Pero debo de decir, no quiero que se vaya como chico que al final supo quiénes son los Reyes Magos. Pero si nosotros tenemos un grado de especial, es porque fuimos puestos en Cristo. De ahí en más no tenemos nada de especial. Lo único que nos queda como especial es la frase y el dicho. ¿De dónde aprendieron los que nos enseñaron? Los apóstoles. Y vamos a ver, este es un trabajo, cuando digo que acabo de hacer, no es un trabajo intelectual, sencillamente de lo que acabamos de ver. Si le quiero poner un nombre, aquí los apóstoles, los pastores podrán después juzgarlo, es quizás cavar sobre alguna expresión que para nosotros se ha hecho demasiado común, y explicaría en parte, porque la explicación final nunca estará en un predicador, la explicación final estará en la naturaleza que portas. O sea, el testimonio que yo recibo de un predicador va a tener el impacto según en la naturaleza que yo opere. Este mensaje puede crear los peores enemigos y las personas más incondicionales, porque no es el predicador el que determina, porque Dios determinó que el testimonio de la palabra lo emita tu naturaleza. Yo no sé todo lo que esta persona está diciendo, pero mi naturaleza me está diciendo que lo que está viniendo tiene que ver con mi crecimiento y con mi expresión. Y ese testimonio de la naturaleza de Dios en nuestra vida es la que va edificando la iglesia y la va poniendo en el lugar para lo cual Dios la diseñó. En 2 de Timoteo 2:15 hay una expresión que encierra toda la carta primera y segunda a Timoteo. Yo sé que cuando yo la lea usted ya la sabe, pero yo le voy a pedir, por favor, ponga cara, como que de nunca, así, sea solidario, como que, yo no sabía que eso estaba en las cartas de Pablo. No digo que mienta, solo sea solidario. Es el primer día y vamos a ser solidarios. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Así está escrita en su Biblia. Y yo no vine a decir su Biblia está equivocada. Vine a decir que es tiempo de cavar. Es lo que nos acaban de decir y usted lo aplaudió todo. Usted no puede decir que no. Ni yo tampoco. Ahora, es interesante que usted no va a notar mucho en las cartas de los apóstoles que ellos citen tanto la escritura como lo hacemos nosotros. Y cuando hablo de nosotros estoy hablando, acabo de cumplir antes de ayer 59 años. Ese ¿qué fue? Sí. Póngale tono, hermano, para que no... Póngale un tono definido. La pregunta es, ¿los apóstoles no sabían la Biblia? Sí, pero ellos habían procesado sus creencias en su naturaleza. Entonces, cuando nosotros no seamos una generación, no estoy diciendo que no lo seamos, es que vamos a llegar al entendimiento por el Espíritu, que nosotros podemos citar toda la Biblia, pero si las escrituras, si las creencias no se procesan en una experiencia, no tienes la palabra de Dios en esta temporada. Entonces usted, para saber de dónde sacaba Pablo lo que sacaba, usted no solamente tiene que recibir. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y relató exactamente lo mismo que pasó. Y usted dirá, ¿y cómo lo habrá recibido, no? Así, y usted se dirá, ¿y cuándo yo? No, porque cuando usted conjuga las escrituras, las palabras de los santos con la experiencia de tu naturaleza,
Esa es la forma en este pacto en el que Dios habla. Ya no es lo que dice la Biblia, sino la creencia experimentada produce impartición de vida en los santos. No es que no leían la Biblia, sino que hay que escarbar para ver de dónde sacó Pablo lo que decía. Imagínense si vas a estar 3 semanas en una ciudad y tienes que enseñarles a todos, a los corintios, que no habían entendido ni cómo reunirse a comer algo con la gente, a esa gente enseñarle todas las historias. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles? Las escrituras, es así como se hace pandémico y se llega al globo con el evangelio, que toda una generación que ya está saturada de Biblia, tome esa Biblia, la experimente, no allí en algún lugar, no en la naturaleza misma del Hijo de Dios, y la pueda expresar, porque en realidad la próxima liberación de nuestra sociedad no vendrá porque repartemos Biblia, sino porque esa palabra se convierta en una carta leída, a donde las creencias se procesen con la naturaleza. Y una palabra dicha por personas impías, pero fue tan elevada que no la hemos podido mejorar en 20 siglos. De hecho, que nosotros cuando vemos a alguien que en algún lado que anda con él, ¿usted es cristiano? Oh, sí, ¿no? Y viajé en el avión 10 horas y ¿sabe quién se sentó al lado mío? Un cristiano. Dígale que está a su lado, hay que levantar los estándares. Y yo sé que tengo a dónde sostener eso, igual que usted. Si yo fuera un fanático no diría esto, pero no estamos ni fanatizándonos ni haciendo una contracultura, sencillamente llegar a un nivel de entendimiento. Pablo, para decir todo lo que usted lee en español, usó 11 palabras. 11 palabras. Yo las 11 palabras las tengo sacadas en número. Usted las puede leer y estudiar. Se las voy a pasar con todo gusto. Digo a uno o a dos o al apóstol si quiere. Con número y número. No se lo puedo pasar a todos porque me comprometo en cosas que no puedo. Pero van a estar allí. Yo se las puedo pasar. ¿Cómo y qué dijo Pablo cuando le dijo a Timoteo en toda la carta? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál era la forma de entendimiento que usaban los apóstoles en las Escrituras? Si quiere, anótela. Esta es una hermenéutica apostólica. Esto no está inventado por mí. Esto usted lo puede sostener, lo cual Pablo dice leyendo, lo cual podéis entender. Dígale que está a su lado: verdad vertical y verdad horizontal. Dígalo fuerte: verdad vertical y verdad horizontal. ¿Qué es una verdad vertical? Cuando Dios le habla al hombre, listo, sin rebote. Es una verdad vertical. Es Dios hablándole al hombre. Todo el Antiguo Testamento, que a mi gusto cuando yo lo leo como primer testamento, todo el primer testamento, porque tiene todos los pactos. Usted va a ver allí a un Dios vertical. ¿Qué significa? Dios le habla al hombre y punto. Dios no está esperando un rebote de abajo hacia arriba. Son verdades verticales. Este era, por decirlo de una manera, la hermenéutica apostólica. Ellos manejaban esto, verdades verticales. Pero también usaban verdades horizontales. ¿Cuáles son las verdades horizontales? La que Dios le habla a los hombres y manda a los hombres que hablen a los hombres. Entonces ya no solo es vertical, diga conmigo, es horizontal. Y esta hermenéutica vertical y horizontal era un nivel de entendimiento que los apóstoles usaban todo el tiempo. Y que nosotros como generación estamos recuperando. No que estamos siendo más inteligentes, sino que esta apertura espiritual a dejar que la naturaleza de Dios se revele en el hombre, para que esto no se convierta a la locura de unos pocos y no se caiga en secta. Tenemos que tener la manera de que nuestra naturaleza disciplinadamente pueda llegar al destino para lo cual nos ha sido dada. Para que esto no sea un mundo de salvajes y no repitamos la historia. Todos somos de la misma naturaleza, pero cada uno interpreta la vida como quiere. ¿Esto cómo se evita? Se evita
teniendo la vida apostólica impartida, no solamente en vida y en hombres, sino operando en nosotros. Y una manera primaria de operar en esta gracia son verdades verticales y verdades horizontales. Eso está en toda la Biblia. Usted y yo vamos a poder releer la Biblia como si nunca lo hubiésemos leído, si por el Espíritu podemos ver esto. Pablo usa 11 palabras y no tengo el tiempo para hablar de cada una de ellas. La palabra donde dice procura, la palabra es estudia. Donde la palabra es presentarte, la palabra es verte. A donde dice a Dios, la palabra teos no sale, es a ti mismo. A donde dice aprobado, es aceptado. Tienen todas las palabras con todos los números para que usted las investigue, leyendo lo cual vamos a poder entender. La palabra que no tiene de qué avergonzarse, la expresión es que no se avergüenza. La palabra que usa bien eso es usar bien. Y la palabra verdad es la palabra logos, la verdad que evita la muerte. Si yo pudiera leerles a ustedes el versículo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, quedaría de esta manera si la podemos, cada uno de nosotros, no tomarla como verdad absoluta, sino ir e investigar. Estudia para verte a ti mismo aceptado por Dios. Estudia hasta que te veas a ti mismo aceptado por Dios, como hijo que no se avergüenza por esa aceptación. Estudia, diga conmigo, esto es vertical entre Dios y Timoteo. Pablo no puede hacer nada horizontal. Pablo sabe que hay cosas que solo se resuelven verticalmente. Ajá. Pablo las cosas que podía resolver horizontalmente decía, quiero ir a vosotros, quiero orar por ustedes, quiero estar presente. Pero Pablo, por las cosas que no podía resolver horizontalmente, oraba para que Dios baje verticalmente, porque tenemos que como casa de Dios, cada uno de nosotros, y morada en el Espíritu, saber que hay asuntos de tu vida que se van a resolver verticalmente, que nadie podrá hacer algo horizontalmente. Y lo bueno de esto que es que todo lo vertical es por gracia, porque Dios no te puede dar algo vertical y esperar un rebote tuyo. Dios te lo da vertical porque le ha placido. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, Pablo siempre trataba de explicar esto. Yo no sirvo a Dios porque estaba en un retiro espiritual y Dios me llamó. Yo los quería matar a todos ustedes. O sea, yo no tenía una intención. Yo estaba orando. ¿Vio? Porque a veces cuando queremos justificar y darle tal nivel a nuestro llamado, yo estaba en un tiempo de búsqueda. No, Pablo, si yo los quería matar a todos ustedes. Esto fue algo absolutamente vertical. Y cuando nosotros podemos dar evidencia apostólica, ¿qué es evidencia apostólica? Que usted no tiene méritos. La evidencia apostólica es que si algo sé, es porque Dios decidió revelarlo por su Espíritu y fue vertical. La vida espiritual comienza siendo vertical. Es hermenéutica básica. Lo estuvo buscando al Señor. ¿Qué vamos a buscar al Señor nosotros? Y lo menos que hacíamos era buscarlo. Déjeme, porque tengo que terminar con esto. Por favor, les pido, no juzguen hasta mañana y espero que vengan. Bueno, si es que les toca venir, si no, escuchen la parte. Procura con diligencia, estudia para verte a ti mismo aceptado por Dios como hijo que no se avergüenza. ¿Cómo qué? Diga conmigo, como hijo que no se avergüenza. Porque eso es usar bien la palabra de verdad. ¿Cómo? ¿Qué es usar bien la palabra de verdad? Que todo lo que digas sea porque te has visto aceptado por Dios en el nivel en el que te aceptó. Vamos de nuevo, ¿me ayuda? El consejo de Pablo:
Estudia para verte a ti mismo aceptado por Dios, como hijo que no avergüenza. Eso es usar bien la palabra que es verdad. Así que Pablo está diciéndole a Timoteo que aunque él es su hijo en la fe, y aunque él le ha predicado el evangelio, y aunque él ha tenido la madre que todos hubiésemos querido tener, y que te digo, de la abuela, señores, Dios se ha reservado para cada uno de sus hijos una versión de Él mismo que viene vertical y es la que te hace dar el inicio a toda vida e impacto que va a tener nuestro ministerio. Señor, el nivel de entendimiento, mi señora, mi hermana, mi hermano, el nivel de entendimiento que por el Espíritu tengamos de nuestra aceptación, de cómo nosotros fuimos aceptados en Dios, va a determinar el uso que hagamos de la palabra de verdad. 3 minutos, ¿está bien? No, digo, no, porque son y 57. La pregunta es, no estamos tocando los temas, estamos tocando el asunto de dónde aprendieron los que aprenden y de dónde se sostenían, de a dónde. Por eso es que vi en mi espíritu el testimonio apóstol, el entendimiento de que Pablo sabe que él no puede resolver como apóstol un problema de aceptación en Dios. Ese es mi punto en esta noche, en mi espíritu, y es a donde la medida que esta noche se puede dar, la comparto. Es decir, no hay ningún nivel de relación horizontal que pueda resolverte un asunto de entendimiento de cómo hemos sido aceptados. Ahora, esta palabra aceptación, mientras que nosotros pensábamos que habíamos aceptado a Cristo, eso marca la diferencia, ¿eh? Yo acepté a Cristo en el año 1900. Yo sé que usted nunca dijo eso. Eso solamente son los argentinos. Ahora, yo no estoy haciendo una controversia de eso. Yo lo que estoy diciendo es que hay un momento de la vida en que está bien que todos creamos como los niños que somos aceptados o que aceptamos. Los niños se creen que ellos aceptaron a los padres. Los niños viven en su primera etapa como si ellos nos hubiesen engendrado a nosotros. Dame, necesito, dame. Y los padres en una primera etapa son siervos de los hijos y ellos son señores. Mamá, tráeme, mamá, dame. Es propio del nivel de crecimiento. Los niños tratan a los padres como si los padres hubiesen sido adoptados por los hijos. Yo sé que a usted nunca le pasó. No eres cantante y tienes que cantar de noche. Los niños no saben cuánto cuesta la luz, cuánto tiene la comida. Dame, dame, dame. Son verdaderas ovejas. Son casi una iglesia. Pero conforme el niño va creciendo, ¿cuál es la labor de los padres? Hacerle entender la realidad de este pacto y de esta comunión. Cómo el padre conecta con el hijo. Entonces todo lo que creíamos en nuestra niñez tiene que pasar rápido. Si usted me pregunta cuántos son los años cronos de un niño espiritual, esto. Porque mientras más temprana edad y a tiempo los santos conectamos de la salvación personal a la corporativa, eso va a marcar la diferencia en una generación, porque el tiempo es lo que marca la diferencia entre una y otra generación. Vamos a tu casa después. Yo, Pablo, aprovecho que está la cárcel libre, tengo 7 libros para escribir. ¿Cómo temblaron la cárcel? ¿Cómo me escapé de la cárcel? ¿Cómo engañé a todo y me fui de la cárcel? No, Pablo no manejaba ese código. Vamos a tu casa, porque tú con el susto que tienes estás listo para que tú y toda tu casa conozca la verdad. Porque el carcelero de Filipo, 7 semanas en la iglesia, discipulado, que lo bautizamos. Y aparece un predicador. Usted va a entrar en un proceso los próximos 3 años. ¡No!
Sí, los procesos siempre son necesarios, pero un proceso viene siempre después de un cambio automático. Señores, el cambio es automático. En el tiempo usted lo ve como un proceso, pero la semilla cae y la palabra que usa para caer es automática. A partir del segundo que la semilla cae en tierra, comienza automáticamente lo que será un proceso. Nunca es un proceso para tener un cambio automático. Es al revés, es inmediato. Sacude un poquito al que está a su lado y dile: así te queda. Así le queda a tu familia. Así le queda a tu pobreza, a la escasez, a la miseria, a la enfermedad. Así le queda. ¿Sabe a cuánto estás tú y yo de una gran expresión de vida en nuestras naciones? A que como generación creamos que esto suena individual, pero no lo es. Es que estoy esperando ser libre en el Señor. La verdadera libertad nunca se va a dar en tu persona. Nunca. La evangelización no es el mecanismo de amor para arrebatarle las almas al diablo. La evangelización es la necesidad de que mientras esto más aumente, más posibilidad tenemos que la expresión de Cristo se exprese en la tierra. Esto no es una cuestión de gente perdida, es de gente que ha sido hallada. Amén. Para algo. Amén. Procura. ¿De dónde sacó Pablo eso? Leyendo las Escrituras. ¿Qué tenía en mente Pablo cuando dijo estudia? ¿Estudia qué? Leer la historia de Rubén. ¿Qué tienes que ir a leer? La historia de Jacob y de Saúl. No es que, y ahora tengo que estudiar griego. No. Ve y estudia hasta que te des cuenta que lo que se dijo recién fue determinante. Nosotros no somos personas en búsqueda de una posesión. Somos personas buscando todos los días de nuestra vida el entendimiento de nuestra posición y nuestra aceptación en Dios. Ahora, por favor, déjenme decir esto para que nos vayamos. Dios no aceptó nuestra vida como algo periférico a Él. Dios aceptó al hombre como parte de su ontología, de su ser. Ese es el punto que difiere en todas las generaciones. Que hay un misterio en los tiempos. Por eso usted no va a encontrar en la Biblia la palabra Trinidad, y tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. No es que, no está en la Biblia y para enojarme con los católicos. No. Hay una razón mucho más profunda de ser. En Dios hay una realidad ontológica. Diga conmigo, así como hay una verdad vertical, hay una verdad en Dios ontológica, que es la verdad de lo que Él es. Y después hay una realidad de Dios que es su realidad administrativa, que es cómo Él se manifiesta. ¿Está acá? Ese fue el problema de Israel, que Israel siempre supo que Dios es uno. El problema fue que cuando Dios empezó a administrar tenía un hijo. ¿Cómo que tenía un hijo? Sí, y además ese hijo se va a casar. Y los israelitas lo andaban todos de ofendidos porque Dios nunca se había dado a conocer a Él en su ontología. Ellos lo veían como el único Dios. Sin embargo, cuando Dios empezó a manifestar, ellos lo desconocieron. Nunca aceptaron al Hijo porque ellos tenían una verdad vertical de Dios. Nunca lo habían visto a Dios administrarse en su plenitud. Diga conmigo. No diga, lo voy a decir yo. Dios es uno en su verdad vertical. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usted no sabe por dónde agarrarlos. Todos se honran entre ellos. Todos se dan vida mutuamente. Operan de una manera ontológica, eterna. Y cuando se dispensa, lo ve en forma del Hijo, lo ve en forma del Espíritu Santo. Y también se ve en forma de la iglesia.
Porque usted no es alguien que ha sido aceptado por Dios como un hijo administrativo, que Dios lo llamó para usarlo. Dios no incorporó al hombre, no aceptó a usted, no lo aceptó como alguien para que administre sus cosas horizontales. Dios lo llamó y lo aceptó como parte de su naturaleza. Fuimos incorporados al Hijo. ¿Sabe qué dijo Pablo a Timoteo? Si tú no resuelves esto, Timoteo, no destrabas el punto inicial de todo lo que se trata, la vida y la expresión del Evangelio. Entonces usted, póngase unos minutos, le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, dedícate a la Escritura, lee. ¿Qué lo mandó a leer? Como hijos. Pablo sabía muy bien, como hijos en todo el antiguo pacto, se pasaron la vida rebosando un nombre, pero nunca disfrutaron ni de su primogenitura, ni de la aceptación, ni de los amores de su padre. Eso yo sé que así como dicho así suena, pero es la realidad triste de mucho pueblo y ya por muchas generaciones. Nosotros hemos creído que usar bien, como dice la versión vieja que leía mi papá, que traza bien la palabra de verdad. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos creído que eso significa cómo predicamos la Biblia. Y usar la palabra de verdad no es cómo usamos la Biblia. No es cómo predicamos en la radio y en la televisión, sino cómo el producto que sale de nosotros es la vida que impartimos por haber entendido cada día más, hasta que trascendamos la vida de este cuerpo, que nosotros fuimos aceptados en Dios. Y ese nivel de aceptación va a determinar nuestro poder de expresión. Por lo tanto, nosotros ponemos la medida. No es un entendimiento de la Biblia, es el entendimiento de cómo Dios nos aceptó, no en su hacer. Porque nosotros somos muchos esa palabra. Hermano, esto no se trata de hacer, esto se trata de ser. Bueno, lleve eso a nuestra realidad. Nosotros no fuimos aceptados para ser solo siervo de Dios en lo horizontal. Nosotros fuimos aceptados para ser parte de su realidad como Padre. Pablo dice, familia de Dios. Pablo no sabía cómo decirnos lo que él había visto. Reyes y sacerdotes, todo para indicar que un hijo de una casa. Usted sabía, yo sé que sí lo sabía, solo recuérdelo. Los hijos primogénitos, por posición, pertenecían a todos los negocios de su padre. Cuando Jesús dijo, los negocios de mi Padre me conviene estar, Él no estaba diciendo un versículo, Él estaba expresando la realidad de lo que había visto. Un padre no podía hacer un negocio si su hijo primogénito ya había crecido, no podía. Porque el hijo pasaba a ser parte de la legislación de la familia. El hijo primogénito tenía derecho a ser el sacerdote de la familia, independientemente de Israel. Cuando Pablo le dice a Timoteo, procura, estudia hasta encontrar el nivel de aceptación que has tenido en Dios, porque eso va a determinar todo el desarrollo de tu vida. Acá terminamos. Mañana, con la ayuda del Señor, continuamos. Hemos tocado algo por arriba y creo que Dios, por el Espíritu, puede mostrarnos un mayor nivel de profundidad. Póngase de pie, por favor. Yo te pido que por los próximos minutos, 2 o 3 nada más, abramos nuestros labios, movámoslo, pero no vanamente con palabras aprendidas humanamente,
sino por el Espíritu, tratemos de aprender el concepto de esta jornada. Porque usted no solamente fue llamado hijo, usted fue aceptado hijo, fue aceptado primogénito. Eso es clave. Eso es lo que nos va a llevar a las Escrituras, a mirarla desde la óptica de Cristo. Y yo creo que Pablo vio en Timoteo los riesgos de toda generación. Yo tengo a Pablo como mi maestro. Pablo es mi apóstol. Pablo es el que me da la orientación. Pablo es, y eso está buenísimo. Pero cómo me gusta la posición de Pablo. Estudia, Timoteo. Estudia. Y la palabra allí estudia no es el alumno que lee nada más, sino estudia, vete a lo profundo. Pero no vete a lo profundo para disputar con otros, sino para verte aceptado. Porque, a ver, ¿usted se cree que Pablo mandaría a alguien a presentarse ante Dios? Un hombre que ya sabía que Dios no estaba fuera de Timoteo, sino que él estaba en Dios. Da sentido que lo que nos queda es por entender nuestro nivel de aceptación en Dios. Y cuando eso se produzca a modo de bautismo en nuestra vida, de entendimiento, esto va a producir en nosotros una expresión en nuestras ciudades y en nuestras naciones. No estamos enseñándole a los gatos a cómo hacen los perros. No estamos enseñando algo que sea extraño a tu naturaleza. Usted sabe por el Espíritu que usted y yo necesitamos levantar el entendimiento. Este fue el daño objetivo de las tinieblas en el alma humana. Y de eso yo quiero hablarle mañana, compartirles acerca de estos daños objetivos y colaterales, para que no nos desviemos, que no perdamos tiempo, 20 años en asuntos de lo que esto no se trata. Esto se trata de un nivel altísimo de entendimiento en el Espíritu, de haber sido aceptados en Dios. Esta configuración hizo a los apóstoles personas efectivas. Los pueblos que entendieron esto, las ciudades que entendieron esto, caminaron de una manera poderosa, fuerte, violenta. Pero las personas que no entendieron este principio se quedaron, amaron al mundo, abandonaron la vida apostólica. Es que no hay esperanza. En términos de propósito, Pablo no está discutiendo salvación, él solo está hablando cuáles son las perspectivas que puede tener con Timoteo. Levanta tus manos, porque hay una verdad vertical que va a venir a tu vida en los próximos minutos, en estas horas. Eso es algo del Padre hacia tu espíritu, revelándose. Y ahora hay un nivel de entendimiento por causa de lo que oímos, que nos pone a nosotros en una posición a que algo sucederá esta noche. Algo sucederá mañana cuando te levantes saliendo de este lugar, porque es algo con Dios y podemos en esta hora enviarles a que esta verdad vertical sea una realidad en nuestra vida. Gracias, Señor, por esta iglesia que en estos 7 años han estado congregados en tu nombre. Pero sabemos por el Espíritu que el tiempo de lo que se ha hablado cronológicamente es ahora, Señor. Es en la hora exacta del Hijo de Dios, dándonos el entendimiento de nuestra aceptación.
No estamos aquí como sobrados ni superados en este entendimiento, sino dándonos, Señor, a conocer a los santos la necesidad que tenemos y la urgencia de que ese entendimiento de aceptación aumente en todos los órdenes de esta casa que es la iglesia, en todas las naciones de la tierra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.